Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Gentiles amigos, amables cibernautas, ¿cómo les va? Bienvenidos a Bolivia Web TV al alcance del mundo. Hoy, como todos los días, las noticias más importantes desde Bolivia en este momento. Hoy es viernes 26 de junio. En el arranque les contamos que el gobierno indicó que los policías pagan porque los destinen a lugares específicos. La ministra de Transparencia, Leni Valdivia, reveló luego de un estudio que los uniformados pagan $300 y un poco más por un destino. Además, que hay unidades privilegiadas que escogen los mismos policías. Hay lugares solicitados como el del COA, la FEL, en la División Económica Financiera o en la División de Propiedades. Por su parte, el vicepresidente Álvaro García Linera anunció que existe un plan que debe ser aplicado por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y autoridades de la institución con los cambios en las normas policiales y con la formación de los uniformados dentro de los institutos que tiene la policía. Sin embargo, los legisladores desconocen cómo se realizarán las modificaciones anunciadas. Seguimos informando en Bolivia News a través de Bolivia Web TV. El gobierno promulgó la Ley 708 de conciliación y arbitraje, que garantiza la inversión estatal y privada, como también la nacional y extranjera, y dignifica a los bolivianos porque brinda equidad y seguridad a las partes, ya que reconoce el laudo arbitral extranjero a ser ejecutado, según normas sobre cooperación judicial internacional y bajo las leyes bolivianas. Así lo indicó el presidente Evo Morales, quien aseguró que la nueva norma impulsará aún más el crecimiento económico en Bolivia. Perdón, ¿este no es el gobierno socialista que está siguiendo liberales de conciliación y arbitraje? La canciller de Perú, Ana María Sánchez, declaró que su país, Perú, mantiene una línea de neutralidad respecto a la controversia que tiene Bolivia y Chile sobre el reclamo marítimo de una salida al mar, a raíz de una declaración de los presidentes Ollanta Humala y Evo Morales. Así lo indicó la canciller peruana Ana María Sánchez. Las comunidades de Pongo Queñuami, de Caracollo y Colcapota de Colquiri decidieron avanzar en la solución de sus problemas limítrofes mediante usos y costumbres. El ministro de Autonomías, Hugo Siles, apoyó el proceso e indicó que ya estamos próximos a culminar este proceso para la próxima promulgación de la ley de delimitación entre los departamentos de Oruro y La Paz. Siles agregó que solo resta delimitar el tramo que corresponde a la comunidad de Cotuma, en el departamento de Oruro. La Confederación Nacional de Trabajadores de Carne de Bolivia determinó que desde el lunes habrá cierre de mataderos, tiendas y mercados, además de un paro nacional indefinido. El sector continúa su protesta por el pedido de tributación por parte del sistema de impuestos nacionales a los comercializadores de la carne en Bolivia. Gentiles amigos, es momento de revisar las principales cotizaciones económicas. El dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. Atención con el euro, 7 bolivianos 68 centavos. El yen se mantiene en 0.055 bolivianos, mientras que el real brasilero, 2 bolivianos 19 centavos. Atención, porque ahora les presentamos lo más destacado en información deportiva. Se terminó la Copa América para Bolivia, al perder con Perú 3-1. La ilusión de los dos primeros partidos jugados con buen fútbol de la selección boliviana se desmoronó anoche en cuartos de final al caer la verde derrotada por la selección de Perú por 3-1. Derrota que lo saca de la Copa América como la selección más goleada del torneo. Paolo Guerrero marcó 3 goles para Perú y fue la gran figura del encuentro. Martins hizo el descuento para Bolivia. Impuestos Internos clausura la sede de Oriente Petrolero por deudas de la gestión 2008. Representantes de Impuestos Internos clausuraron el jueves la sede del Club Oriente Petrolero, que está ubicada en el barrio El Trompillo. La orden fue tomar esa medida por los descargos que el club refinero no ha hecho de una deuda al fisco que data del año 2008. Jimmy Montaño, directivo de esta entidad refinera, considera que esta entidad del Estado habría cometido un abuso, ya que Oriente está cumpliendo con el plan de pago que se le programó. También informó que esta clausura no implica un cierre en el que no se pudiera hacer actividades y el equipo no pueda entrenar.
Lo han hecho para que presentemos descargos, nada más, sostuvo Montaño. Hasta aquí las informaciones más destacadas desde Bolivia para el mundo, a través de boliviawebtv.tv. Seguimos interactuando con ustedes, con contenidos que les interesan en nuestras redes sociales de YouTube, Facebook y Twitter. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.